Hoy en Radio Materialista tenemos el honor de contar con Alfredo Corel. Es licenciado y doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, realizando la especialidad de Inmunología. Seguramente ustedes le conocerán a raíz de la pandemia de COVID-19. En los momentos más severos, en los más duros, le veíamos en las televisiones explicando qué hacía el SARS-CoV-2 cuando infectaba una célula o cómo actuaba nuestro sistema inmunitario cuando, por ejemplo, se enfrentaba al virus o nos inoculaban una vacuna. Sus explicaciones, desde luego, hicieron muy comprensible desde un punto de vista científico todo lo que nos estaba pasando y ayudaron a informarnos mucho en unos momentos donde la desinformación era realmente preocupante. Su labor divulgadora ha sido, creo yo, desde mi punto de vista, ha sido uno de los mejores divulgando precisamente y en un momento dado informándonos sobre lo que estaba sucediendo, tranquilizándonos también al mismo momento. Y hoy, cuando parece que ya ha pasado lo peor y tenemos quizás un poquito ya de más perspectiva que en esos primeros meses de la pandemia, donde todo era muy, digamos que había mucha incertidumbre, pues ahora, casi 3 años después, le tenemos aquí para que nos comente el estado actual de la pandemia. Don Alfredo Corel, bienvenido a Radio Materialista. Hola Marcos, muchas gracias por invitarme a vuestra emisora. Por supuesto, el placer es nuestro tener a una persona como tú precisamente aquí. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. La última comunicación del Ministerio de Sanidad, por lo menos la que tengo por aquí delante, del 17 de febrero, indica que tenemos una incidencia de 53,58, incidencia a 14 días, en un mes que tradicionalmente parecía malo para las enfermedades respiratorias. Se han quitado las mascarillas de casi todas partes. Parece que para la mayoría de la población el COVID ya solo ha quedado como un mal recuerdo. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué atribuyes esta baja incidencia precisamente en esta época del año? ¿Por fin están ya nuestros sistemas inmunitarios manteniendo a raya al virus? ¿Qué parte de culpa crees que ha podido tener la vacuna por una parte, la inmunidad conseguida precisamente por los sucesivos contagios por otra parte, o incluso otros factores como que el virus haya podido atenuarse? No sé, explícanos un poquito, Alfredo. Bueno, estamos a 3 años justo, prácticamente a 3 años vista de lo que empezó a pasarnos en el año 2020, por febrero-marzo, ¿no? Esos primeros casos. En ese momento nadie en el planeta tenía inmunidad frente a este virus y eso fue bueno, pues lo que causó la grandísima, por un lado, dispersión o contagios del virus, ese brote de millones de personas contagiadas en todo el planeta. Y por otro lado, es lo que llevó también in extremis al fallecimiento de tantas personas, sobre todo las personas más vulnerables, los ancianos y las personas con las defensas deprimidas. No había inmunidad. No teníamos en nuestra memoria nada parecido. Algunas personas sí, fíjate, algunas personas probablemente habían pasado algún catarro de los de invierno que estaban producidos por distintos virus. El de la gripe es el más conocido, pero también está el virus respiratorio sincitial, que es el famoso de las bronquiolitis de los niños. También en esos virus catarrales hay algunos adenovirus y también en esos virus catarrales hay coronavirus. Primos hermanos de este, lejanos, pero los hay. Y hay una cierta hipótesis que se pudo contrastar en parte de que personas que hubieran pasado estos catarros de invierno por coronavirus tenían inmunidad cruzada, es decir, que les valía no muy potente, pero sí que les podía valer frente al SARS-CoV-2. Entonces, salvo esas pocas personas, el resto del planeta no teníamos conocimiento de este virus ni por asomo, y eso nos pilló pues, absolutamente desprovistos de cualquier arma de nuestras defensas. Hoy, 3 años después, se han sumado dos cosas que has mencionado. Por un lado, la inmunidad que ha dejado la infección y por otro lado, la inmunidad que han dejado las vacunas. Las vacunas producen una inmunidad muy potente, sobre todo de anticuerpos en sangre, ¿no? En nuestra sangre, donde, bueno, pues si llega el virus por vía respiratoria, van a llegar estos anticuerpos a esa zona y en pocos días van a poder atacar, ¿no?
Pero la inmunidad natural que produce la infección es todavía más potente, porque la inmunidad natural, el virus entra por su vía de entrada, no por una inyección intramuscular, como es la vacuna, y produce, además de esa inmunidad de sangre, produce una inmunidad de nuestras mucosas, de las vías de entrada. Así que nos deja un poquito más protegidos. Y Marcos, fíjate, hasta diciembre del 21, es decir, todo el año 20 y todo el año 21, el que una persona sufriera dos infecciones, se reinfectara en definitiva de COVID-19, era prácticamente imposible. Era anecdótico. Sí que había unos pocos miles de casos en todo el planeta, pero era de todos los millones de contagios que había habido, eso era, pues eso, anecdótico, poquísimos. ¿Y qué pasa en diciembre del 21? Llega Omicron, llega esta nueva variante y esto cambia el paradigma de lo que sabemos de esta enfermedad. De hecho, podríamos decir incluso, exagerando, y a lo mejor sin exagerar tanto, que ha habido como dos pandemias, ¿no? Los dos primeros años con las variantes originales y lo que ha sucedido a partir de la llegada de Omicron. Con Omicron se rompe este paradigma de que no hay reinfecciones y de hecho ha habido personas que han sufrido hasta 3 y 4 reinfecciones por la misma Omicron y sus subsiguientes subvariantes porque han ido cambiando. Llevamos ya casi año y 3 meses de Omicron y va cambiando, ¿no? Entonces, claro, esto va dejando un reguero de inmunidad muy potente, más el acumulado con las vacunas, pues las personas que tienen en los dos tipos de inmunidad, decimos que tienen inmunidad híbrida. Y en cualquier caso estamos en una situación, bueno, pues que parece si esta primavera evoluciona como estamos hasta el momento, podríamos casi decir que la pandemia, al menos en algunos niveles, habría terminado, ¿no? Esa incidencia acumulada que has comentado, 53, no es comparable del todo con la que teníamos en 2020, porque entonces se computaba a todas las edades, y en este momento ya sabéis que solo se computan por encima de 60 años, con lo cual no es del todo comparable, pero muy probablemente por encima de 60 años sea más alta de lo que sería en la escala global, ¿no?, de la población, que habiendo gente más joven estaría más baja. Fíjate, desde que iniciamos esto en marzo del 20, solo se ha bajado de 50 en incidencia acumulada en aquel verano de 2020, en junio-julio, se bajó de 50 y luego llegó ya la oleada la segunda, que nos metíamos en septiembre y que fue un poco consecuencia de esas reuniones de verano multitudinarias, de como no hay ya pandemia, nos vamos todos otra vez a juntar y a hacer de todo, ¿no? Así que, bueno, pues no sé si te he contestado, yo creo que sí, un poco a lo que me estabas preguntando, pero la situación, sobre todo la inmunidad del planeta, es radicalmente diferente y en España en concreto, pues eso, tenemos una situación privilegiada porque se ha vacunado muchísima gente, al menos de las dos pautas iniciales, y luego, por desgracia, también tenemos una situación privilegiada en la inmunidad natural porque ha habido millones de contagios, tanto en las oleadas primeras como luego en estas últimas de Omicron. Ujú. ¿Qué crees que protegería más, la vacuna o haber pasado la enfermedad? Has hablado ahora de Omicron, por ejemplo, las nuevas variantes BA1, BA2, en fin, incluso las Omicron de segunda generación. La gente se está mm, reinfectando mucho con el virus. ¿Qué es lo que a estas alturas protege más? Vacunarse, creo que creo que se quiere vacunar la gente una vez al año, más o menos a la población vulnerable, aunque claro, sobre eso también te quiero preguntar si es recomendable vacunarse ya solamente para la población de mayor riesgo, para todo el mundo. Háblanos un poquito. Es difícil cuantificar qué es lo que protege más. Hay algún artículo de estos de los que estudian esta llamada inmunidad híbrida, que la inmunidad híbrida es las personas que han tenido las dos fuentes de inmunidad, ¿no? La natural por haber sufrido la infección y la artificial por estar vacunados. Y luego hay algunos que también incluso combinan este conocimiento con la mezcla, con la combinación de tipos de vacunas, ¿no? Sabemos que en unas situaciones en España eso pasó, a algunas personas se les puso como primera dosis un adenovirus, como es la de AstraZeneca, y luego tuvieron segundas dosis y recuerdos de una vacuna de ARN. Bueno, todo esto está estudiado, pero todavía nos queda mucho por saber. La inmunidad híbrida es buena en cualquiera de los casos, es decir, es mejor haber tenido las dos cosas que estar solo con infección y haber tenido las dos cosas que estar solo con vacuna. Si tuviéramos que elegir una, es más efectiva la inmunidad natural que la vacuna. Es más efectiva la inmunidad natural que la vacuna porque produce
unas defensas, digamos, más heterogéneas. Una inmunidad natural estamos respondiendo al virus completo y en la vacuna nos están inoculando solo una porción del virus, por lo tanto siempre va a ser más completa una inmunidad natural que la artificial. Y luego, tampoco hay consenso del todo si el orden aquí fluye. Si yo primero me infecto y luego me vacuno, si esto es mejor o peor que al revés, si primero me vacuno y luego me infecto. Mm, Como además cada una de las dos inmunizaciones potencian distintas estructuras, la inmunidad natural potencia más pues el refuerzo en las mucosas, las vías de entrada y las células de memoria, mientras que la inmunidad vacunal potencia sobre todo los anticuerpos en sangre. Bueno, pues yo creo que son complementarias. Y si tuviera que apostar, pues eso, me quedaría con la inmunidad natural como más potente, pero probablemente por eso, porque es más amplia, porque va frente a todo el virus. Ambas, y eso es importante que lo sepamos todos, no son infalibles. Ninguna de las dos son infalibles. Y esto lo estamos viendo ahora con las omicrones y todas sus subvariantes, porque si yo tengo inmunidad natural frente a la omicron primera, el BA1 que decías, eso no quita para que no me infecte ahora con estas omicrons últimas, como por ejemplo la que se denominó Kraken en Nueva York. Me puedo infectar perfectamente aun habiendo tenido inmunidad natural de omicron. Es decir, hay un cierto escape porque el virus está evolucionando en ese camino, en escapar de la inmunidad y hacerse más contagioso, si bien no menos severa la infección. O sea, la evolución natural que estamos viviendo es esa, que el virus cada vez es más contagioso, escapa de las defensas previas, pero no produce una enfermedad más grave. Y se puede decir que este virus, bueno, las nuevas variantes, porque hay muchas, claro, ¿se puede decir que son menos peligrosas que la primera que apareció en Wuhan? ¿O es que ya jugamos con la ventaja de que están nuestros sistemas inmunitarios entrenados contra ese virus, bien por las vacunas, bien porque hayamos pasado la enfermedad? ¿Son estas nuevas Omicron de segunda generación las que estamos ahora mismo padeciendo? ¿Son menos letales o menos peligrosas que la primera versión del virus que conocimos en Wuhan? Desde luego, siempre existe el riesgo de asumir esto, ¿no? Porque la sensación es que son menos graves. Pero para contestarte, pongo el ejemplo de China, donde China se ha producido. China tuvo un afrontamiento de la pandemia muy distinto del nuestro o de Occidente, porque los países asiáticos tuvieron un comportamiento parecido. Ellos iban a aislar el virus, ¿no? En el momento que aparecía un brote, se aislaba lo que se pudiera, o el edificio incluso, o el barrio, o la ciudad, ¿no? Se confinaba estricto, ¿no? Como nuestro confinamiento inicial de marzo. Y claro, con esto se evitaba que el virus se diseminara. Una vez que ese brote se controlaba en ese grupo de personas, no salía fuera. Esto ha producido que haya menos infección natural, por un lado, y por otro lado, en China no apostaron de un modo claro y contundente por la vacunación. Entonces no hicieron unas campañas de vacunación muy fuertes y por otro lado su vacuna es un poco menos eficaz que las nuestras, porque ellos están usando una vacuna basada en el propio virus inactivado, muerto. Es el propio virus entero, lo matan con agentes químicos y con eso les inoculan. Y a la postre, ese modelo que en otras vacunas funciona muy bien es un modelo de vacuna clásico. En este caso no ha funcionado tan bien como las de ARN. Entonces, en resumen, tienen menos inmunidad que nosotros, tanto natural, porque no ha habido infecciones, como artificial, porque se han vacunado menos y la vacuna es menos eficaz. ¿Y que se han encontrado con Omicron? Pues que han muerto igual que aquí. O sea, que la tasa de gravedad de la enfermedad en sus mayores, sobre todo en personas vulnerables, ha sido equivalente, ha sido muy parecida a lo que tuvimos aquí en marzo o abril del 2020. No ha sido exactamente igual porque además ya los hospitales saben manejar estas situaciones mejor, se controla mucho más el uso de fármacos, el uso de respiradores, etcétera, ¿no? No ha sido de la misma gravedad, o sea, entendámonos, pero las Omicron han sido igual de graves clínicamente hablando que las que tuvimos aquí al inicio. Entonces, aunque corremos ese riesgo, es un riesgo, es una falacia, porque lo que sucede es que estamos, por un lado, mucho más inmunizados y por otro lado, muchísimo mejor preparados, con más conocimientos como para tratar la enfermedad. Pero no parece que estas variantes sean menos graves clínicamente. Ujú.
Se ha hecho, te quería preguntar ahora, un buen trabajo científico y de divulgación aquí en España. Vamos, recordamos que fuimos uno de los primeros países del mundo en sufrir la COVID tras China y luego aquí en Europa creo que fue Italia el primer país. Nuestros médicos se dieron de bruces en ese momento con una enfermedad desconocida, mientras las UCIs de los hospitales empezaban a llenarse preocupantemente. Muchos empezasteis a estudiar a toda prisa la escasa información que había sobre este virus y a investigar. Y la pregunta es directa. ¿Hemos estado aquí en España, nuestros científicos habéis estado a la altura de lo que se esperaba? ¿Cómo lo han hecho nuestros científicos, Alfredo? Bueno, mira, ha sido una lección no lo sé, es irrepetible, por supuesto, es una situación que yo espero que sea irrepetible, ¿no? En nuestra vida. Eh, la aparición de la pandemia cambió muchos de las formas de actuar de los científicos, no solo en España, en el mundo entero. Para que te hagas una idea, es muy habitual era muy habitual que cuando yo iba a un congreso científico, llevaba mis resultados, solo compartíamos los resultados ya absolutamente cerrados, definitivos, finales. Era muy difícil que alguien compartiera un resultado preliminar, parcial, porque siempre existía el miedo de que esto te lo robaran de alguna manera, te lo usurparan, copiaran la idea y lo hicieran más rápido que tú. Países a lo mejor, pues eso, con más recursos económicos que el tuyo y que, bueno, pues entonces siempre hay ese cierto miedo cuando vas a un congreso de solo llevar lo que tienes ya muy, muy terminado. Con Ujú. la pandemia ha cambiado esto radicalmente y se ha producido una colaboración internacional sin precedentes, de modo que se han compartido resultados preliminares en el minuto cero. Han surgido multitud de plataformas de lo que llamamos preprints, que es publicaciones preliminares de los estudios científicos. Antes solo se leía un trabajo cuando ya estaba revisado por pares, los pares son personas cualificadas, ¿no? Científicos igualmente cualificados en el tema y que revisan tu trabajo y dicen, bueno, pues esto tiene calidad suficiente para ser publicado. Bueno, pues antes de que se produzca todo ese proceso editorial de revisión, pues se han publicado estos datos y eso ha sido de máxima ayuda, pero a la vez ha sido también una variable de confusión, porque claro, antes teníamos todo muy filtrado, estábamos seguros que lo que leíamos era correcto y ahora al no estar filtrado, bueno, pues estábamos leyendo a veces unos trabajos que se quedaban muy lejos. En España en particular tuvimos un hándicap al inicio con dos elementos importantísimos. Todos los sistemas de protección del personal sanitario, los famosos EPIs. No éramos un país fabricante de este tipo de elementos, ni de monos, ni de mascarillas, ni de protecciones de ojos, ni de guantes. Esto la inmensa mayoría de la producción mundial la hacen en China, justamente, y entonces dependíamos, pero todo el mundo dependía de China para los suministros de todos estos productos. Tampoco había material de higiene, ¿no? De geles de manos, todo esto hubo que reciclarse. Y tampoco teníamos la segunda gran pata que nos faltaba mucho, son los test de diagnóstico. Aquí al principio, en marzo-abril, muchas de las personas que se decían fallecido de COVID era por la sintomatología clínica, porque no se podía confirmar mediante una prueba PCR, que era la que existía en ese momento, que realmente tenían la infección por el COVID. Entonces, yo creo que eso espero que haya servido de aprendizaje, pero esto más que para los científicos tiene que servir de aprendizaje para las autoridades sanitarias, ¿no? Para reciclar el modelo, ¿no? El modelo industrial, el modelo empresarial de nuestro país, porque quizá hemos tirado mucho a un sector turístico, ¿no? Y nos hemos forzado en el sector turístico y el sector biotecnológico o tecnológico lo tenemos un poquito ahí abandonado. Entonces, bueno, esto yo espero que sirva de reflexión si no ha servido ya. Y, y luego, pues en la carrera de los científicos españoles ha habido personas muy ilustres y muy en primera línea por ejemplo, el desarrollo de vacunas. Y yo creo que hay mucha gente un poco frustrada, ¿no? Porque las vacunas españolas no hayan llegado todavía, vayan por detrás. Pero hay que entender una cosa. Un laboratorio cuando está en una dimensión muy concreta, imagínate son 10 personas y les pilla esto, tú en ese momento, aunque inyectes 90 personas más, no vas a conseguir un gran desarrollo porque es que el personal está muy cualificado. Entonces,
Tú no puedes decir, vale, pues cojo dinero y en vez de 10 paso la plantilla a 100, la multiplico por 10 para que vayan 10 veces más deprisa. Eso no es posible, ¿no? Al personal que trabaja en un laboratorio y que desarrolla un fármaco tan importante como una vacuna, pues tiene que estar muy cualificado. Eso lleva un entrenamiento no de meses, sino de años, ¿no? Entonces no se podía corregir la falta, digamos, de escala, no se podía corregir en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, cualquier fármaco que vaya a pasar a ser usado en humanos tiene que, digamos, probarse previamente en dos tipos de animales del laboratorio. El primer animal es del grupo de roedores, suelen ser ratas o ratones de distintos tipos. Entonces se prueba que ahí la vacuna se les induce la enfermedad, la infección, se prueba que la vacuna la previene, etcétera, etcétera. Y el segundo modelo, que es el más importante todavía, por su proximidad ya genética al hombre, es algún tipo de primate, ¿no? De mono, que suelen ser macacos. Pues bien, es que en España no tenemos ningún animalario que pueda operar con macacos. Esto probablemente responde no tanto a motivos históricos, que no lo haya habido previamente, sino también a un poco, bueno, pues la conciencia, ¿no?, de los grupos animalistas, el minimizar el uso de animales en ciencia, que los científicos lo tenemos muy grabado en el ADN. Los científicos solo vamos a los modelos animales en casos de extrema necesidad, ¿no? Y unos de ellos son la prueba previa de los fármacos, ¿no? Y se procura que todas estas pruebas se hagan con ningún sufrimiento del animal, ¿no? Esto obviamente hace décadas no era así. No se trabajaba con todos estos estándares éticos de bioética, pero hoy en día sí. Entonces, bueno, el hecho real es que no tenemos este tipo de laboratorios y cuando hay que hacer esa prueba hay que subcontratarla en laboratorios internacionales en otros países, ¿no? Entonces, esto también hace que el desarrollo de nuestros fármacos vaya un poquito más lento de lo normal. Pero bueno, sí que ha habido una respuesta por la comunidad científica envidiable. Se han investigado muchísimas cosas. En España hay investigadores que han demostrado la transmisión de aerosoles. Se han investigado también fármacos de uso en el COVID. Es decir, se ha invertido y se ha invertido bien. Y yo creo que la comunidad científica está a la altura de las circunstancias. Yo, en mi parte, está sobre todo volcado en intentar digerir toda la información que se publicaba a diario, que era tremendamente, o sea, no he visto cosa igual en mi vida profesional, del número de artículos diarios que salían de COVID. Y luego ya en los últimos meses sí que estoy investigando en COVID y justamente en COVID comparándolo con la viruela del mono y sus vías de transmisión, ¿no? Entonces ya en los últimos meses estoy colaborando con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, un laboratorio de virología del doctor Alcami, y, y sí que he estado en esto y tenemos unos resultados además muy, muy buenos que vamos a publicar de modo inmediato. Así que yo creo que sí, que hemos echado el resto y además la ciencia española tiene un rendimiento para el dinero que recibe extraordinario, ¿no? El número de artículos de alto impacto que se publican desde España, si lo racionalizamos o lo normalizamos por la inversión del Estado en nuestros desarrollos científicos, es de los mejores del mundo probablemente. Alfredo, una de las medidas más criticadas fueron los confinamientos domiciliarios. Otra fue el pasaporte COVID también, ¿no? Algunos países como China apostaron incluso por lo que se llamó cero COVID, que tuvieron que abandonar recientemente. Bueno, lo has comentado hace un rato, lo que ha pasado en China cuando realmente abandonan bruscamente la política de COVID cero. El modelo de firmeza oriental que yo recuerdo que al principio encomiábamos mucho, aplaudíamos, ¿no? El modelo de firmeza oriental donde parecía que estaban muy, muy concienciados para no salir a contagiarse ni a contagiar a nadie, parece que luego se ha ido abandonando poco a poco. ¿Qué crees que se hizo bien y qué piensas que se ha hecho mal? Claro, un poquito ya funcionando ahora, desde casi 3 años después, como capitanes a posteriori, ¿no? ¿Qué se ha podido hacer mejor y qué es lo que se ha hecho bien? Mira, más allá de lo que yo pueda opinar, que ahora te lo digo, hay un metaanálisis en el que se comparan las medidas desarrolladas en más de 50 países, ¿no? Y se comparan y se ven los efectos que han podido tener cada una de ellas. Y hay tres
que parecen indiscutiblemente las más potentes para prevenir los contagios masivos y a la postre la gravedad y la muerte. Estamos hablando del año 2020, ¿eh? No estamos hablando de una situación actual, estamos hablando de la situación en 2020 con un punto de partida que te he dicho antes, que es que nadie tiene inmunidad frente a esto. Pues en ese momento parecen que hay tres medidas que son muy eficaces para disminuir brotes y, por lo tanto, gravedad y muerte. Son el confinamiento estricto, es la más potente de todas. Lógicamente, si tú evitas que la gente se ponga de modo colectivo, se junte, pues se evita esto. El segundo fue la movilidad, el disminuir la movilidad entre ciudades y los viajes. Y lógicamente, si no hay viajes de avión ni de barco de unos países a otros, pues el virus no se va a mover. Y el tercero, las reducciones de los aforos y de grupos, ¿no? En los sitios donde una vez que acabe el confinamiento permites las reuniones, pues puede ser un restaurante, un, un colegio, una universidad, la reducción de aforos, ¿no? O sea que la reducción de grupos y distancia física fue positivo, el dejar de viajar fue positivo y el confinamiento estricto fue positivo. A pesar de todo eso, a día de hoy probablemente todo esto sería matizable, ¿no? Y se podría matizar que ese confinamiento estricto se podía haber compatibilizado perfectamente no solo con paseos de mascotas como se hizo, sino mejor con paseos con niños. ¿No? Que hay parques en los que no son sitios cerrados y se podría haber paseado y se podrían a lo mejor haber establecido hasta horarios, ¿no? Por edades, en qué horarios pueden salir los jóvenes, los mayores y que hubiera podido salir la gente siempre a espacios abiertos, eso sí, y en parques y en jardines y no en espacios cerrados. Así que bueno, esto es matizable, pero está claro que económicamente fue un desastre, psicológicamente fue un desastre, pero redujo claramente el número de fallecimientos que tuvimos. Una Para última mí, pregunta, Alfredo. ¿Estamos preparados para una mutación peligrosa? Dios no quiera que llegue, pero tenemos que ponernos siempre en lo mejor y en lo peor cuando hablamos de mutaciones que se hacen al azar. ¿Estamos preparados, pregunto, para una mutación peligrosa del SARS-CoV-2 si esta llegara? ¿Hemos aprendido algo después de todo esto? antes de contestarte esto, te voy a decir las dos cosas que se hicieron, que sí que se creó ahora a posteriori que se hicieron mal, muy mal. Una fue el pasaporte COVID. El pasaporte COVID, su intencionalidad era promover la vacunación, es decir, si yo no obligo a vacunar, porque no se puede obligar, y en algunos países igual se obligó, en España no se puede obligar, pero sí que puedes incentivar la vacunación diciendo, bueno, pues el acceso a un museo, el acceso a un restaurante, el acceso a una discoteca exige tener la pauta de vacuna completa. Bueno, pues este puede ser el objetivo y a lo mejor yo en ese momento y muchos otros científicos en ese primer momento nos mostramos proclives a utilizar esta estrategia, pero claro, vista la cultura de vacunación que ha habido en España, esto no hubiera sido necesario porque se ha vacunado más del 92% de la población diana. Y en cambio, lo que sí era imprescindible como medida de control de acceso a un sitio eran las pruebas de antígeno. Entonces eso se tardó mucho, ¿no? En que se pudieran hacer las pruebas de antígeno de modo autónomo y comprarlas en farmacia. Eso llegó muy, muy, muy tarde. Otra de los errores graves, y este ha sido no español, sino de todo el mundo, de la propia OMS, es el asumir realmente el contagio por aerosoles como principal vía de contagio. Siempre se habló de las gotículas, de las superficies, con lo cual todos estábamos con la higiene de manos, que ha venido muy bien, pero luego la gente lo llevó a un extremo obsesivo con la limpieza de la ropa, de las bolsas de los alimentos, que esto no ha servido para nada, ¿no? Entonces, en cambio, se negó durante mucho tiempo la asistencia a los aerosoles y en ese caso la mejor herramienta eran dos. El uso de mascarillas, que ese sí le tuvimos, y la otra no se ha tenido y hemos perdido una oportunidad maravillosa de haberlo desarrollado, que es mantener limpio el aire de los interiores. Tener unos buenos sistemas de medir pureza del aire interior y, si no está adecuado, tener unos sistemas naturales o mecánicos de ventilación. Entonces, eso hubiera sido muy mejorable. Y si yo tengo que suspender en algo a las autoridades sanitarias, el principal problema ha habido la comunicación. Ha habido mucha información y de hecho la página de nuestro ministerio tiene una documentación exhaustiva, pero no es asequible para un ciudadano medio.
Tiene que ser alguien que esté muy formado en informática, en tecnología, que sepa bucear en un mare magnum de datos, ¿no? Y a la postre lo que necesita el ciudadano es una interpretación de los datos. Yo me he visto muchas veces como en primera línea dando esa interpretación que nos estaba dando por las fuentes oficiales, ¿no? ¿Y ahora por qué nos quitan la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Y ahora por qué, a pesar de que ya acabo de pasar el COVID, me tengo que vacunar directamente en una semana, ¿no? Entonces, ¿y ahora por qué los niños sí y antes no? Se decía lo que había que hacer, se daban las instrucciones, pero no se explicaba por qué se tomaban esas decisiones. Y esto a la postre ha hecho a los ciudadanos perder a veces la confianza en sus autoridades, tanto de los gobiernos centrales como de los gobiernos autonómicos. Entonces yo creo que la comunicación ha sido un suspenso clarísimo. Y vuelvo a la pregunta que me estabas haciendo. Sí, te preguntaba si estamos Las preparados para una variantes más mutación peligrosas. peligrosa que pudiera llegar. Cuando se habla del azar, el azar lo mismo nos lleva para una parte, digamos, de atenuación del virus que para una parte de lo contrario. Entonces, ¿estamos preparados para afrontar otra pandemia de una nueva mutación o no hemos aprendido gran cosa? Bueno, digamos, aunque el azar es efectivamente es azar y no sabemos para dónde va a evolucionar las mutaciones del virus, hasta el momento, como te decía hace un rato, se han dirigido a unos virus más infecciosos que se saltan las defensas de los previos, de las variantes previas, pero que no parecen producir una patología más grave, tampoco más leve. No, no más grave, no. Y esto se ha visto que es un poco la historia natural de muchas infecciones. A los microorganismos no les interesa, cuando digo no les interesa, les estoy poniendo capacidad de decidir y sabemos que es falso, ¿no? Porque es todo puro azar. Pero en el fondo, la selección natural al microorganismo no le interesa ser muy dañino contra su huésped, porque si mata a todos se queda sin nadie a quien infectar. Un poco resumiendo, siendo muy bestia, ¿no? Si produce una enfermedad muy grave y cada vez más grave y mata a todo el mundo, pues al final se queda sin gente a la que infectar. Entonces no le interesa ese tipo de evolución. Hay muy pocas veces que se produzcan esas evoluciones. Pero bueno, aún así, como es azar, no se puede descartar que esto sucediera. Y de hecho, y esto enlazo con una pregunta que me lanzaste, probablemente que no me has lanzado, pero que está ahí en el miedo colectivo en este momento, la famosa gripe aviar, que es una gripe que no estamos preparados para ella, que ha saltado de las aves de corral y que tenemos en granjas, saltó primero a las aves silvestres y ya al momento que llega a las aves silvestres, pues vuela por todo el mundo, nunca mejor dicho, vuela por todos los continentes y han contagiado a mamíferos. Hemos tenido en España el ejemplo de los bisones y han tenido recientemente en Iberoamérica el ejemplo de las focas o los salamantes marinos que están muriendo porque este virus se ha adaptado a mamíferos y no solo a mamíferos, sino a contagiarse entre mamíferos. ¿Esos mamíferos nos contagian a nosotros? Sí, puntualmente. De pronto puede llegar un cuidador de bisones, le puede morder, se puede contagiar en la granja. Pero de momento ese virus no se ha adaptado a que nos contagiemos entre personas. No, no valdría para que ese trabajador contagiado lo lleve a su casa o lo lleve a sus hijos o lo lleve a sus compañeros de trabajo. Eso de momento no ha sucedido, pero podría suceder. O sea, lo que sí tenemos que estar es permanentemente en vigilancia. Estamos en este mundo, Marcos, es de salud global. Esto es un movimiento que no sé si está haciendo mucho caso, el One Health. Todos, la salud del planeta es nuestra salud. Y todo el cambio climático tiene mucho que ver con todo esto que estamos viviendo en las pandemias. Porque la alteración del clima hace que las especies que transportan una enfermedad de un mamífero a una ave o de un ave a un mamífero se alteren, cambien de su ecosistema, cambien de sus países habituales y cosas que no pasan en España. Imagínate, la malaria, por ejemplo, no se produce en España. Pero si hay cambios climáticos, podemos acabar teniendo en España el mosquito este. Y te estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero esto es posible, porque para que esto no suceda tenemos que vigilar y mimar el planeta, de un modo global, ¿no? Entonces, ¿el COVID podría evolucionar a un virus más letal? Pues no te digo que no. Si se producen en algún caso, por ejemplo, infecciones en animales, como pasó en COVID, ya saltó creo que a hurones, ¿no? O avisones también. Son estos mustélidos, son este tipo de mamíferos en los que también este virus se ha sentido cómodo. Dentro de ese mamífero pueden mutar y luego volver al hombre,
pues la podemos tener liada otra vez. Tendría que ser un cambio muy drástico para que nos pillara sin nada de protección. O sea, ahora mismo las omicrones que pasan una segunda pandemia, como te decía, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Tenemos un catarro de 3-4 días y ya está, lo superamos. La inmensa mayoría de la gente. Cuidado, que luego están las personas que arrastran la sintomatología, los COVID persistentes, que hay que investigar muchísimo de esto, porque son entre un 5 y un 10%. Estábamos hablando de salud global, del concepto One Health, y que lo que pase al planeta, cómo consumamos sus recursos, cómo deforestamos, cómo cambiamos el clima, va a tener repercusión en nuestra propia salud humana, porque todos vivimos en él. Y esto es muy fácil de entender, porque con estas deforestaciones, con el cambio climático, pueden cambiar los hábitats de algunos animales, ¿no? Y que son endémicos de unos países concretos, y pueden abrir sus fronteras y ir a otros países y llevar enfermedades donde antes no las había. Con esto quiero decir que si el SARS-CoV-2 infectara alguna especie intermediaria y luego dentro de esa especie mutara y nos volviera a infectar a nosotros, que esto podría pasar, podría llegar una enfermedad más grave, sí, pero ya tendríamos una inmunidad de base. Ya tendríamos una inmunidad de base que es la que hemos tenido estos 3 años, y aunque este virus cambiara un poquito, no se esperaba un cambio muy radical. Otra cuestión, por ejemplo, en cambio, que sí puede ser más preocupante, si me apuras, es el caso de la gripe, donde tenemos ahora las variantes de la gripe aviar, que no tenemos inmunidad frente a ella. Es un virus muy complejo, el de la gripe, que tiene distintas proteínas en su estructura, y la variante que tienen las aves, bueno, pues no se ha dado en el hombre. En cambio, la variante que tenemos en el hombre sí que se ha compartido, pues, con cerdos, con aves, con caballos. Es la que causó la gripe española, mal llamada gripe española del 18, y, y es la que tenemos además vacunas en general para ponernos todos los años. Con la gripe aviar, ¿qué pasó? Pues que de las aves de corral, que fueron las que lo tenían, saltó a las aves silvestres, y claro, una vez que tienen las aves silvestres, los patos, las gaviotas, vuela, nunca mejor dicho, a todo el planeta. El virus se ha adaptado un paso más e infectó a mamíferos, como son los bisones, que hay muchas granjas en Europa que han sido infectadas. Tenemos una en España, en Coruña. Ha infectado a grupos de animales marinos en Sudamérica, produciendo muchísimas muertes. Esto significa que se ha adaptado un paso más y se transmite en mamíferos y entre mamíferos. El siguiente paso que faltaría para completar este ciclo del horror sería que estos bisones nos mordieran o nos contamináramos en una granja de bisones y luego lo pudiéramos transmitir entre personas. ¿Que pueden contagiar a personas? Ya se ha dado casos aislados y no pasa nada y se controla. Pero que ahora entre personas se contagie, de momento esto no está documentado. El virus no está adaptado. Sería un paso evolutivo adicional que tendría que dar y que tenemos que estar muy vigilantes. Por un lado, las autoridades sanitarias vigilando todas estas granjas de animales que se han contagiado con este tipo de virus, y por otro lado, todos los científicos que trabajan en el campo de la gripe vigilando las variantes que se están produciendo y controlando su transmisión. Así que esto sería más probable en términos de tiempo, aunque no tenemos bola de cristal, a que el virus del COVID, del SARS-CoV-2, tuviera una variante mucho más letal de las que conocemos hasta el momento. Bueno, pues llegamos al final de esta nueva edición de Radio Materialista con el profesor Alfredo Corel. Pues encantado, Alfredo, de haberte tenido aquí en el programa, y esperemos tenerte por aquí algún día más para que sigas, como siempre, instruyéndonos sobre los misterios de las enfermedades, los virus, el sistema inmunitario y todas estas cosas que nos has ido explicando muy bien durante estos años de pandemia y que nos sigues explicando muy bien. Gracias, Alfredo, un placer. Gracias a ti por invitarme, Marcos, y gracias a todos los oyentes del programa. Y bueno, espero que si estoy invitado no sea porque tengamos alguna emergencia en el horizonte, por lo menos, que sea para charlar tranquilamente y no por estrés o por miedo. Un saludo. Un saludo. Adiós.